sangre y cicatrices viejas. Él sacó su última ración de agua y, con una delicadeza que ella no creía posible en un guerrero, humedeció los labios de la alienígena. Sé que me odias, dijo Elías con una sonrisa cansada. Pero si vas a morir, que sea peleando, no sirviendo de cena para estos bichos. En ese momento, un aullido desgarrador resonó fuera de la cueva. Los depredadores los habían encontrado. Elías no huyó. Desenvainó su cuchillo de combate y se paró en la entrada, bloqueando el acceso con su propio cuerpo. Valcor recuperó un ápice de sensibilidad en las puntas de sus dedos, una chispa eléctrica que recorría sus nervios. Pero seguía siendo una espectadora. Vio cómo 3 sombras saltaron sobre el marine. Elías se movió con una velocidad nacida de la desesperación. El primer depredador cayó con el cuello rebanado, pero el segundo le desgarró el hombro izquierdo. El humano gritó, un sonido gutural de dolor puro, pero no retrocedió ni un centímetro. Estaba luchando como una bestia, usando la culata de su rifle vacío y sus propios puños. Valcor estaba atónita. Según la lógica de su imperio, lo más racional para el humano era usarla a ella como distracción y escapar. Pero él se mantenía allí, una figura pequeña y sangrante, interponiéndose entre ella y la muerte. Una lágrima, algo que su especie rara vez producía, rodó por la mejilla escamosa de la guerrera. Por primera vez en su vida, sintió admiración por alguien que no llevaba su sangre. La voluntad humana no era una debilidad, era un fuego que desafiaba las leyes del universo. El efecto de la toxina empezó a desvanecerse justo cuando el tercer depredador inmovilizó a Elías contra el suelo, con sus mandíbulas a centímetros de su garganta. Fue entonces cuando ocurrió. Un rugido que no era humano ni animal llenó la cueva. Valcor, haciendo un esfuerzo de voluntad sobrehumano, logró mover su brazo derecho. Sus garras de cristal se extendieron con un sonido metálico y, en un movimiento borroso, atravesaron el cráneo de la criatura que estaba a punto de matar al marine. El cuerpo del depredador colapsó, cubriendo a Elías de sangre negra. Valcor se incorporó lentamente, sus articulaciones crujiendo. Todavía estaba débil, pero el fuego de la batalla la mantenía en pie. Miró al humano, que respiraba con dificultad en el suelo. Él la miró a ella, esperando que ahora que ella tenía el poder, terminara el trabajo que su especie había comenzado. Pero Valcor no levantó sus garras contra él. En lugar de eso, extendió su mano grande y afilada hacia el marine. Elías aceptó la mano de la alienígena y se puso en pie con dificultad. El silencio en la cueva era denso, cargado de una tensión que ya no era de odio, sino de un respeto mutuo recién nacido. «Estamos a mano», dijo Elías, intentando presionar su herida del hombro para detener la hemorragia. Valcor no hablaba su idioma, pero activó el traductor universal de su casco dañado. Una voz sintética y metálica llenó el aire. «Tú, pequeño humano. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejaste?» Elías se encogió de hombros, soltando una risa débil que terminó en tos. «Mi padre decía que no se deja a nadie atrás. Ni siquiera a los que intentan matarte. Es una regla de oro, supongo». Valcor procesó las palabras. En su mundo, no había reglas de oro, solo la supervivencia del más fuerte. «Tu especie es extraña», respondió ella. «Luchan como demonios y protegen como guardianes de mitología. Mi gente me abandonó. Tú, mi enemigo, me diste tu agua». La brecha entre 2 civilizaciones en guerra acababa de cerrarse en esa pequeña cueva. Al amanecer, una señal de rescate apareció en el radar del marine. Una nave de extracción humana se aproximaba. Pero no estaban solos. El escuadrón de Valcor, habiendo detectado actividad en la zona, regresaba para limpiar los restos de la batalla. La situación era crítica. Si los humanos llegaban primero, Valcor sería prisionera. Si los alienígenas llegaban primero, matarían a Elías en el acto.
Tienes que irte, dijo Elías, señalando la densa jungla. Si mi gente te encuentra, te meterán en una celda de alta seguridad. Valcor miró hacia el cielo, donde las naves de su propia especie ya descendían. Si me voy, ellos te encontrarán a ti. No te perdonarán la vida por salvarme. Te verán como un trofeo. La guerrera tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Tomó el rifle de Elías, lo descargó y se lo entregó. Escóndete, humano. Yo los distraeré. Diré que te maté y que escapaste. Es la única forma de que ambos salgamos de este infierno. Las naves de la Legión de Cristal aterrizaron en un claro cercano, aplastando los árboles con sus motores de gravedad. Los soldados alienígenas salieron con sus armas listas. Valcor salió de la maleza, fingiendo una cojera y cubierta de la sangre de los depredadores. Su comandante se acercó, sorprendido de verla viva. ¿Cómo sobreviviste, primarca?, preguntó con frialdad. Valcor mantuvo su expresión impasible. La voluntad de la Legión es fuerte. Maté a los humanos que intentaron capturarme. El resto huyó hacia el norte. Mientras tanto, oculto entre las sombras de un tronco caído, Elías observaba. Podía ver a la guerrera que había cargado, ahora rodeada de los suyos, mintiendo para salvar la vida de un enemigo inferior. Valcor giró la cabeza ligeramente hacia donde él estaba escondido. Fue un segundo, un contacto visual casi imperceptible, pero en sus ojos dorados no había rastro de la frialdad anterior. Había una promesa. Una promesa de que la próxima vez que se encontraran en un campo de batalla, las cosas serían diferentes. Semanas después, en el centro de mando de la Federación Terrestre, Elias Thorne fue condecorado por su supervivencia, aunque nunca contó la historia completa de cómo salió vivo de Silo-4. Guardó el secreto como un tesoro personal. En el otro lado de la galaxia, Valcor ascendió a un puesto de mayor poder dentro de su imperio. Pero algo en ella había cambiado. Ya no veía a la humanidad como una plaga, sino como una especie que poseía el arma más poderosa del universo, la empatía. Empezó a influir en los tratados de guerra, abogando por el respeto a los heridos y los prisioneros, sembrando las semillas de una paz que nadie creía posible. Porque en una selva olvidada, un marine humano le había enseñado que la verdadera fuerza no reside en cuántos enemigos puedes matar, sino en a cuántos decides salvar. La leyenda del marine que no abandonó a su enemiga se convirtió en un susurro entre las estrellas, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad de la guerra infinita, la humanidad siempre encuentra una forma de brillar. El cielo de Silo-4 no es azul, es de un verde tóxico que parece arder. Allí, entre los helechos gigantes que gotean ácido, yacía Valcor. Ella no era cualquier soldado, era una primarca de la Legión de Cristal, una máquina de guerra biológica diseñada para no sentir miedo. Pero ahora, el miedo era lo único que le quedaba. Un dardo de choque de los insurgentes locales la había alcanzado en la base del cráneo. Su cuerpo, antes una herramienta de destrucción perfecta, ahora era una estatua de carne fría. No podía mover ni un dedo. Escuchó los pasos pesados de su propia unidad alejándose. Su comandante de ala ni siquiera miró atrás. «Es peso muerto», gruñó la voz por el comunicador que aún funcionaba en su oído. En nuestro código, el débil es el abono del mañana. Déjenla. Valcor quiso gritar, quiso maldecir su linaje, pero solo pudo observar cómo las naves de su especie ascendían, rompiendo la atmósfera y dejándola en el silencio de una selva que devora todo lo que deja de moverse. Estaba sola. O eso creía ella, hasta que el crujido de una bota humana sobre la vegetación podrida rompió el silencio. El capitán Elias Thorne no debería estar allí. Su unidad había sido diezmada en la emboscada anterior y él era el último hombre en pie, buscando un lugar donde morir con dignidad. Cuando vio el brillo de la armadura de cristal entre la maleza, levantó su rifle de impulsos por puro instinto.
Allí estaba ella, la enemiga más temida de la Federación Terrestre. Valcor lo miró con sus ojos dorados, fijos, inexpresivos por la parálisis pero gritando una agonía silenciosa. Elías se acercó con cautela. Sabía que un solo rasguño de esas garras alienígenas podía partirlo en dos. Pero ella no se movía. Notó el dardo incrustado y entendió la situación: abandono. Los humanos tenían muchas fallas, pero el abandono no era la firma de la Marina Espacial. Elías bajó el arma. Valcor esperaba el golpe de gracia, la bayoneta en el cuello que terminara con su vergüenza. En cambio, sintió unas manos cálidas y ásperas, manos humanas, que se deslizaban bajo su espalda. Elías la levantó con un gruñido de esfuerzo. «Parece que tus amigos tienen mala memoria, escamosa», susurró él. «Por suerte para ti, los humanos somos tercos con los objetos perdidos. Cargar a una alienígena de 2 metros de altura por una selva tropical que intenta matarte a cada paso es una misión suicida». Elías sentía que sus pulmones ardían. El sudor le nublaba la vista y el peso de Valcor amenazaba con romperle las costillas. Pero no se detuvo. ¿Por qué lo hacía? Ni siquiera él lo sabía con certeza. Quizás era porque había visto demasiada muerte y, por una vez, quería ser la razón por la cual algo seguía vivo. Valcor, aunque atrapada en su propio cuerpo, empezaba a sentir algo extraño. Calor. El calor corporal de ese mamífero pequeño y débil que la transportaba a través de pantanos de lodo hirviente. Ella había sido educada bajo la premisa de que los humanos eran plagas que debían ser erradicadas, seres inferiores que solo servían para el trabajo esclavo. Sin embargo, este espécimen estaba arriesgando su vida, agotando sus reservas de energía por una enemiga que, de estar sana, lo habría ejecutado sin dudar. El concepto de piedad no existía en el vocabulario de su especie, pero en ese momento empezó a comprender su significado. La noche cayó sobre Silodión 4, y con la noche llegaron los depredadores de sombra. Criaturas hexápodas con dientes de obsidiana que acechaban desde las copas de los árboles. Elías encontró una pequeña cueva detrás de una cascada de agua sulfurosa. Exhausto, dejó caer a Valcor con cuidado sobre un lecho de musgo seco. Sus manos temblaban violentamente. Encendió una pequeña bengala térmica, cuya luz roja pintó las paredes de la cueva con sombras danzantes. Valcor podía ver el rostro del humano ahora, estaba cubierto de barro.